Camino de Vida, una conversación con el Señor Jesús a través de su palabra y su verdad. Estudios, mensajes y doctrina santa con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor y coach. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde para toda la familia. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. Tus mejores regalos, bronces y pinturas originales. 3968 Fleet Drive en Baton Rouge. 225-205-2421. Mis estimados amigos, una semana más en donde su programa Camino de Vida está presente en esta estación, en las redes sociales, y esperamos que con usted, acompañándonos una vez más. Hoy hablaremos de algo interesante. Cómo primero tenemos que entender que el Señor Jesucristo es el que merece toda la grandeza que el Señor Dios le ha dado, porque Él es sobrenatural. Éxodo nos explica un poco al respecto. Y hablaremos en un comienzo sobre la reputación de la iglesia. ¿Qué es, en qué consiste y por qué es interesante que veamos este título? Su programa Camino de Vida, hoy son los dos temas de los que hablaremos. Decimos primero que tenemos que hacer una reflexión sobre la reputación de la iglesia. Y para ello vamos a entender un poco el ejemplo de un pastor que mencionaba 4 enfermedades que podían afligir a la iglesia y que en determinado momento consideraba que eran enfermedades contagiosas, enfermedades graves y tal vez enfermedades que se podían controlar. Él dijo la enfermedad del sueño, la iglesia que se duerme en medio de las posibilidades del ministerio que la rodea. ¿Cómo es que a través de estos últimos años hemos visto que la iglesia ha perdido ese carácter de ser fuente en donde aprendíamos y conocíamos los elementos básicos para acercarnos a la palabra del Señor? Y lo hacíamos porque teníamos líderes que nos enseñaban, porque había hombres de Dios que en su palabra, en su estudio, en sus reflexiones, nos dejaban conocer en qué consistía y por qué eso simbolizaba y significaba lo que ellos explicaban. El segundo punto es una enfermedad mucho más grave. Se llama la cirrosis del dador. Es la enfermedad del dinero en una iglesia que no practica debidamente la mayordomía y así limita la acción de su ministerio. Empecemos a mirar cómo podemos entenderlo muy rápidamente. La iglesia es una entidad que realiza gastos, que necesita inversiones y por lo tanto necesita capital. Como cualquier otra empresa, la iglesia necesita un lugar donde acogerlos, un mantenimiento diario, un sostenimiento de las personas que están a cargo de ello, un pastor que esté suficiente y totalmente dedicado a preparar su mensaje y a llevar a cabo el control de la iglesia. Alguien que lo acompañe, servicios de teléfono, de agua, de luz, de aire acondicionado y, ¿por qué no decir 1001 cosas más? Igual que una empresa. Y el único sostén que tiene una iglesia es la mayordomía. Es el diezmo que damos y ese es una cirrosis, porque quienes contribuyen no lo hacen en la medida en que podrían y debían hacerlo. La tercera enfermedad es el endurecimiento de las arterias, es una arteriosclerosis. La enfermedad del corazón, en la que una iglesia pierde su compasión y preocupación por los necesitados.
A veces no tenemos, y por qué no decirlo, en su gran mayoría, absolutamente nada que nos dirija hacia las personas que están necesitadas. Creemos que todos gozamos de buena salud, que todos tenemos nuestra situación económica completamente solventada y que nadie necesita de nada. Por lo tanto, ahí hay un esquema que está produciendo algo que deja mucho que desear. La cuarta enfermedad que nos describe el pastor es la miopía espiritual. Es la falta de visión que impide a la iglesia ver las posibilidades a largo plazo con el trabajo de su ministerio en conjunto con sus congregados. Hay iglesias que quieren ser manejadas con un régimen autoritario, en donde solamente la cabeza representada en el pastor es la que dice y ultima la última palabra. No admite ninguna otra. Siempre esa iglesia estará caminando para atrás. La iglesia que permite que sus congregantes, que sus representantes, que sus elegidos para que formen parte de una junta directiva que ayude a ese pastor a capitalizar con verdadero éxito y positivismo cada una de las acciones que se quiere realizar, es la iglesia que siempre va a prosperar. Es la iglesia que va a dejar conocer diariamente cuáles son sus situaciones económicas, en qué forma se está desarrollando, cómo está llevando a cabo la labor y qué resultados está presentando. Esa iglesia siempre será una iglesia que estará sostenida por quienes van viendo que quienes tienen a su cargo el control, el mantenimiento, la dirección y la gerencia están haciendo un buen papel. La iglesia del primer siglo era susceptible a estas enfermedades. Tal vez no tanto, pero podríamos decirlo como es la iglesia de hoy. Pero gracias a Dios no padeció ninguna de ellas, como lo demuestra Hechos 1:15. Y para el caso, entendamos que la iglesia parece saludable, parece fuerte, firme ante las amenazas del exterior y con un futuro brillante. Pero entonces se desarrolló lo que podríamos llamar el mal de conflictivitis o conflictitis, el cual nos lo presenta Hechos 36 al 39. Y fue cuando Pablo y Bernabé no pudieron llegar a un acuerdo, hubo una disensión, una discusión, y Pablo salió a su segundo viaje cuando Bernabé tomó a Marcos para navegar hacia Chipre. Esto nos va dejando ver con seriedad, con autenticidad, cómo todos tenemos que ser parte de ese lugar que constituye la iglesia. No desde el punto de vista de un edificio con unos muebles, sino desde el punto de vista de una congregación que unida trabaja buscando los mejores resultados para el bienestar de todos sus congregantes, así como del núcleo que alrededor se teje y que forma parte de esa, llamemos, alrededor, en donde esta iglesia está dejando conocer cuál es su actitud y cuál es su trabajo. Con la bendición del Señor, esperamos que las iglesias recapaciten sobre este punto y se den cuenta que solamente cuando se manejan las cosas de acuerdo como el Señor quiere, es como Él va a poner su mano para bendecirlas. El estudio de hoy nos lleva a que conozcamos la grandeza de Dios como algo sobrenatural y para que allí conozcamos, veamos, sintamos y podamos sentir, podamos palpar la presencia del Señor Jesucristo. El libro de Éxodos 6, 1 y 2 nos dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entendemos que Jesucristo, Hijo, es Dios. Jesucristo, hombre, nació para liberarnos del pecado como única esperanza real que el ser humano tiene para acercarse a la divina presencia y a la auténtica y única deidad que está en manos del Señor Dios. Las únicas palabras que sabemos pronunciar y que son reveladas por el Señor para nuestro conocimiento intelectual, estando lejos de saber la verdad del Evangelio de Jesucristo, es que existe un Dios y que esa criatura, determinada por una expresión ajena a lo que es nuestro desarrollo espiritual, la conocemos tal y como la presentamos o nos la presenta, porque la creación en todas sus manifestaciones nos la dejan ver. Y nos permite pasar así el momento de dar una definición al respecto. Tengo que decir que para ese momento el significado de la expresión Jehová no aparecía en mi entendimiento ni en mi vocabulario. Y hago este paréntesis para dejar ver cómo nosotros conocimos que hay un Dios. Cuando nuestros sentidos empezaron a tomar realmente valor de entendimiento, nos fue presentado. Cuando curiosamente oíamos esa expresión y cuando preguntábamos quién era Dios, y nos decían Dios es el creador de todo, Él es el que legisla todo, Él es el que manda sobre todo, y nuestra incipiente capacidad sabia de pensar y meditar no nos dejaba más que satisfacer la curiosidad. Con el tiempo conocimos y vimos y podemos vislumbrar lo que significa la palabra Dios y lo que representa el Señor Jesucristo. Por eso es que pasamos desapercibidos por sobre los nombres que indican la realeza de quien es Dios y soberano, porque engañados a través del enemigo, nos sentimos mejor sin tener que someternos a la autoridad que emana de quien nos creó y quien nos dio vida espiritual, lo que significa tener esperanza de un mañana en que sí amanecerá. Antes de Jesucristo, nuestro trasnochar y posible amanecer estaba sembrado en la oscuridad. No teníamos absolutamente ninguna esperanza. Estamos hablando del hombre tal y como existió, como vivió y como desde el punto de vista genético habló, habitó y estuvo aquí en esta tierra. Hoy nosotros estamos 2000 años después de la venida del Señor Jesucristo. Estamos cobijados con un pacto que representa gracia en el amor de Dios para con nosotros y estamos cobijados en la esencia básica que Cristo realizó en su sacrificio para darnos vida. Por lo tanto, en ese tiempo fuimos acumulando cualquier cantidad de material que nos enseñaba las cosas que sucedían en el mundo natural. Hoy, esta participación a todo lo que satisface nuestros gustos trata de dirigir nuestros pasos a ello, a darle gusto a lo que es mundo y carne. Y nos permite que nuestra sensibilidad se vea agradada por el feliz resultado que brindan las cosas del mundo a nuestro cuerpo. Esa ha sido la forma como hemos conocido un mundo natural. Para nada tenemos presente la majestad y la deidad que está viviente en nuestro Dios y Padre eterno. Dejamos que se fueran sucediendo los hechos y ellos han venido a través de cada una de nuestras realidades desde el punto de vista personal. En ese abandono hemos visto que ha transcurrido el tiempo inexorablemente para todos
y que cada uno de los seres humanos nos dimos cuenta de qué sucedía, muchas veces sin que observásemos ni diésemos crédito a la maravilla que representa la realización que la soberanía de Dios en su voluntad infinita e inquebrantable nos dejó palpable para que conociésemos de ella. Por eso el regalo inigualable de Jesucristo parece que no importa a quienes gozan de las aparentes realidades del mundo, sintiendo que su presencia es como un estorbo en la libre expresión de su conducta. Eso lo observamos, lo vemos, porque cada vez que alguien escucha la palabra de Jesús, cuando ese corazón no está preparado, siente como que es atacado y se rompen todos los lazos de unión completamente natural que existen aún entre miembros de familias en donde corre la misma sangre. Y esa expresión Jesucristo en una narración que se quiera tomar rompe totalmente con esa unión que solamente está dada alrededor de las cosas humanas. Como familia somos felices en festejar, en comer pastel, en tomar licor, en abrazarnos, en desearnos lo mejor. Pero cuando a alguien se le ocurre tratar de hacer silencio para exclamar, démosle gracias al Señor por este momento de dicha, la mitad de la gente echa para atrás. Se rompió totalmente ese momento feliz porque surgió la palabra, démosle gracias al Creador. Y al romperse, eso libera una cantidad de situaciones contradictorias que hacen que la mitad lo vea con agrado y posiblemente la otra mitad empiece a señalar, a culpar, a atribuirse de que quien levantó la mano para darle gracias a Dios es el causante de ese disturbio. Ese estorbo en la libre expresión de la conducta humana nos lleva a que nosotros entremos a meditar si solamente cuando nosotros levantamos los ojos para buscarle, cuando los actos y los resultados de las acciones de las que nos ufanábamos y nos vanagloriábamos en el poderío de nuestra realización, se desmenuzó. Y entonces empezamos a ver que en muchas cosas necesitamos el auxilio divino. Y ahí sí clamamos a ese Dios que, como llamemos, fuente de energía y al mismo tiempo como sello o pequeña cura, va a suavizarnos el momento difícil en que estamos. La enfermedad de un ser querido, la tragedia que hay, el accidente que sucedió, el mal problema que tengo, la acusación que he recibido. Ahí sí, cada uno de nosotros, pública o privadamente, eleva su voz para decir, Señor, ayúdame, ten misericordia, colabórame en esta situación, en este problema. Ahí parece como que la soberbia de cada ser humano se ve resquebrajada y se ve hundido en la necesidad de clamar protección y auxilio a ese ser perfecto que es Dios a través de Jesucristo. Ahí es cuando clamamos la misericordia de Dios. Ahí es cuando, humillados en nuestro error, reconocemos el pecado al que nos hemos enfrentado y a quien hemos atacado como creador y dueño sobrenatural de este mundo natural, palpable, físico y de la eternidad. Por eso necesitamos un momento para pedir y para solicitarle al Creador y a nuestro Salvador que nos perdone, que nos llene el corazón de lo que es el fruto de su verdad, que nos haga ver que solamente a través de Jesús podemos encontrar el reflejo claro de lo que necesitamos para cambiar nuestra manera de pensar, pero siempre solicitándole que por favor tome nuestro corazón y lo transforme. Que haga como hizo con Pablo,
para que nos tire del caballo, para que nos arroje al piso de esa estatua o nivel en que estábamos llenos de soberbia y engreimiento y nos haga humillar para que podamos reconocer que solamente en Cristo tenemos esperanza verdadera. Todo ello para que alabemos a nuestro Dios, a ese ser perfecto y absolutamente perfecto, a quien no podemos llegar sino a través de Cristo, cuando Cristo nos acoja, nos limpie y nos haga perfectos para que así podamos estar en el momento final ante su justicia, llegar a esa mansión que Jesús tiene preparada para quienes en su gracia seremos bendecidos por ese momento eterno. Amigos míos, meditemos de muchas cosas. Meditemos cómo no importa cuán temprano o temprano te levantes, no importa cuán tarde o temprano te levantes, no dejes de desear los buenos días a los demás. Demuestra tu amor a todos aquellos que están cerca a ti y sentirás lo mismo de ellos hacia ti. No dejemos que nuestros hermanos, nuestro prójimo, sea dejado a un lado. El Señor nos ordena que lo amemos y si queremos empezar, empecemos amando a los seres que están alrededor de nosotros y que a través de nuestro día encontremos, porque ellos son los que deben recibir el amor que Jesús nos ha inspirado para que de esa forma comencemos a actuar. Orémosle al Señor, pidámosle gracia, que pidámosle perdón de todas las cosas que hemos cometido. Digámosle gracias, Dios mío, omnipotente y bondadoso pastor. Gracias por dejarme ver y enfrentar con tu auxilio la lucha contra ese enemigo mortal que acecha mi vida y llama a la desobediencia en su tentación. Tú eres soberano, tu gracia es dada y tu gloria en Cristo Jesús, Rey, es insondable, es de misericordia, es de bondad y es de perdón. En su nombre, Señor, te pido que nos des la gracia de ser perdonados en la sangre bendita de Cristo Jesús. Amén. Amigos, los invito para que me acompañen en ese programa llamado Caminemos Buscando Ser Mejores. Un programa que nos hace revivir un poco todos los pasos que nosotros damos a través de nuestra vida. ¿Cómo es que, por ejemplo, esta semana hablaremos del aprendizaje continuo y cómo es el crecimiento constante en conocimientos el que nos permite que nosotros podamos ir escalando cada uno de esos peldaños para llegar a conquistar lo que deseamos? Acompáñenme aquí en esta estación y por todas las redes sociales. Los invito para que estén conmigo mañana nuevamente en su programa Camino de Vida. Dios los bendiga. Le doy gracias al Señor si me permite estar aquí llevando su palabra y su mensaje. Gracias. Buen día para todos. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.